Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles. Espero se encuentren muy bien. Vamos a dar inicio con la clase del día de hoy. Siempre haciendo ahí un anuncio para indicarles y recordarles de que ya en la plataforma el día de hoy ya encuentran ustedes lo que es el laboratorio, que va a tener una ponderación de 10 puntos para que ustedes se pongan pilas y pues midan su tiempo. Fecha, como les decía en las instrucciones, no tengo todavía porque todavía no me han compartido el calendario de las evaluaciones de las fechas. Entonces, estar pendientes para que ustedes tomen nota de ese dato. Eso sería en relación a los 10 puntos. Ahí encuentran ustedes las 2 diapositivas, 2 presentaciones que sirven de guía o de base para contestar el laboratorio. Asimismo, les hago saber de que lo pueden entregar a computadora, pero ya saben ustedes, ¿verdad? Esas respuestas que tengan análisis, que tengan criterio, que tengan un aporte, porque si ustedes solo me ponen, sí, artículo tal, si traten ustedes de extenderse y exponer un poquito más en relación a lo que les pregunto. Entonces, no sé si tienen alguna duda en relación a la actividad. También estaré próximo en estos días, como se los había prometido, para ir organizados. Les estaré compartiendo lo que es el espacio en Classroom y las instrucciones para la entrega del trabajo que corresponde al tercer parcial para que lo puedan hacer con tiempo también. ¿Qué dices ahí si deseas hacerlo a mano? Está bien, lo puedes hacer a mano una vez, pues tenga una letra clara, legible, que sí yo lo pueda entender, porque si no lo entiendo, se me dificulta. Los que tengan problema porque no quieren o no pueden o les cuesta usar su computadora, como preguntaban ahí, lo pueden hacer a mano. ¿Alguien más tiene alguna duda? ¿Todo claro? Pregunto. Bueno. Entonces, vamos a iniciar haciendo una retroalimentación de donde nos habíamos quedado y en la diapositiva que nos ubicábamos en la clase pasada para exponer en relación a la importancia del Estado de Guatemala y pues algunos aspectos a resaltar en cuanto a algunos artículos que tienen pues total relevancia en el derecho internacional privado. Y pues partíamos que el Estado pues tiene el Estado de Guatemala en relación al derecho internacional privado, pues para que nos vayamos adentrando, si bien es cierto, no he llegado como tal a la definición, a explicarla detalladamente. El derecho internacional ustedes ya van en su mente estructurando, que es ese conjunto de normas, principios que regulan las relaciones entre los estados y otros sujetos del derecho internacional. La pregunta sería, viendo esta diapositiva, ¿y cuáles son esos otros sujetos? O esos sujetos que son considerados principales en el ámbito del derecho internacional privado. Para cuando yo les pregunte, ¿y cuáles son los sujetos principales en el contexto, en el ámbito del derecho internacional privado? Tenemos la ONU, la OEA y los individuos que puedan participar, que ustedes ya saben, dependiendo de las circunstancias que hemos estado planteando, quiero yo que tengan en ciertas ocasiones los individuos para resolver problemas, ¿verdad? Entonces ahí tenemos 3, por si yo les pregunto cuáles son los sujetos principales del derecho internacional. Bueno, regresando a nuestro tema, nos habíamos quedado partiendo de que tenemos 3 elementos fundamentales que analizar, estudiar, reflexionar en cuanto a la importancia y el papel que juegan en el derecho internacional privado. Veíamos el primero, la soberanía. ¿Qué es la soberanía? A ver. Es el poder supremo del Estado, licenciada. Es esa facultad que tiene de poderse imponer legítimamente a otro poder. ¿Cuál es el fundamento legal de la soberanía? Artículo 141 de la Constitución. 141. Teniendo de referente esta pequeña retroalimentación,
Pues, ¿quién me dice? ¿Qué recuerda que estábamos comentando que fue el último tema que estábamos abordando el día miércoles en nuestra sesión? En cuanto que estábamos analizando, estábamos reflexionando, comentando cuál es la importancia de la soberanía en el derecho internacional privado. A ver, ¿por qué les decía yo que es importante? Partiendo de la definición, ¿por qué era importante abordar y analizar qué papel juega la soberanía de un Estado al momento de involucrarnos en el contexto de lo que nos corresponde precisamente en el curso en el derecho internacional privado? Nadie puso atención. ¿Quién recuerda? Compañeritos, dando. Licenciada, buenas tardes. Yo recuerdo que usted mencionaba que pues la soberanía era pues el fundamento principal de lo que procede del derecho internacional, dado el hecho de que produce el límite a través del cual se da el ordenamiento jurídico de un Estado. Y que pues eso nos permite pues necesariamente abordar ese tipo de circunstancias para salvaguardar el orden público internacional. Eso fue lo que yo entendí. Muy bien, excelente. ¿Alguien más que recuerde? Gracias por tu comentario, tu aporte. ¿Qué implica o por qué es importante la soberanía para el derecho internacional? ¿Cómo se constituye? Ella, pues, ya nos dijo uno de los elementos que estuvimos mencionando. Eso puede ser tema de examen. Y se recuerdan que les decía yo que hay cosas que estamos platicando y por eso deben de conectarse porque precisamente no lo pueden encontrar en la diapositiva y pues se está platicando. Es el caso de que decíamos cómo se considera la soberanía para el derecho internacional privado. 3 cosas, dije yo. A ver, es el fundamento, es el origen y el límite de toda disciplina. Por eso tenemos que estudiar la soberanía. ¿Qué es la soberanía? En el ámbito, en el contexto del derecho internacional, se considera el fundamento, el origen, el límite. Entonces, es de ahí donde parten ejes importantes que han de analizarse y que son considerados fundamentales al momento de nuevo, repito, de estudiar la soberanía. ¿Cuáles son los 3 elementos importantes que juega la soberanía en el derecho internacional privado? Es el fundamento, el origen y el límite. Ajá, así es. Entonces decíamos que estos 3 elementos son fundamentales. Y de esa cuenta, repito, hay 5 ejes que voy a hacer mención que también no están en la diapositiva, pero yo les puedo preguntar cuáles son los 5 ejes fundamentales en el derecho internacional privado cuando se habla de la soberanía. Número 1, que la soberanía, como hemos estado platicando, al final de cuentas se constituye como una causa directa de la existencia del derecho internacional privado. ¿Por qué? Porque es una causa directa la soberanía en cuanto a la existencia del derecho internacional privado, porque ya les dijimos, ya hemos estado mencionando que cuál es el punto de partida del derecho internacional privado, que exista un elemento de carácter ¿qué? O de índole ¿qué? Y lo repito al cansancio, que siempre que se encuentre involucrado un elemento extranjero. Por lo tanto, eso hace de que nos adentremos a diferentes sistemas jurídicos en cuanto a tener que determinar qué norma jurídica en cuanto que choquen estos sistemas debe de aplicarse para poder solucionar la problemática. Hoy por hoy, de todo yo lo voy a estar repitiendo al cansancio, usted ya se le quedó que el derecho internacional privado no busca solucionar el problema de fondo. El derecho internacional privado es una guía. El derecho internacional nos orienta a establecer cuál es la norma jurídica que ha de aplicarse para solucionar y efectivamente para que un juez la aplique y pueda emitir una sentencia. Entonces,
¿Por qué es la causa principal la soberanía de el derecho internacional privado? Derivado de la explicación que acaba de dar, genera de que entremos en un pluralismo jurídico. Entonces, si el mundo fuera solo un Estado, imagínense, les planteo ese contexto. Si el mundo fuera un Estado, no varios estados, bajo un único gobierno, un Estado, un gobierno, existiera, pues, por lógica, una ley universal. Yo les pregunto, si se dan estos tres presupuestos, un Estado, un gobierno, una ley universal, ¿ustedes creen que tendría razón de ser de existencia del derecho internacional privado, sí o no? No, porque como usted acaba de decir, el derecho internacional privado busca no solucionar los problemas de fondo, sino guiar sobre cuál es la norma jurídica a aplicar. Exacto. Entonces, es ahí donde hacemos conciencia y de nuevo, ¿cuál es uno de los ejes que da partida al nacimiento, al auge del derecho internacional privado? La soberanía, ¿verdad? En cuanto a la causa directa de la existencia del derecho internacional privado. ¿A qué se refiere? Que va a existir o se va a dar la coexistencia de múltiples estados que son soberanos, que son independientes, que cada uno cuenta con sus leyes, pueden ser, ya saben ustedes, ya se van involucrando, ya van ustedes familiarizándose, leyes civiles, leyes mercantiles, leyes procesales, leyes laborales, que son puntos referentes donde se aplica lo que es el derecho internacional privado. De esa cuenta, quiero yo que quede claro que la soberanía fragmentada en el derecho, en el espacio, va a generar, pues por ende, si hay varios estados con sus gobiernos, si son considerados soberanos independientes, por lógica de lo que estoy platicando, si se generan este tipo de controversias, va a generar choque, conflicto entre leyes, en algunos casos o escenarios en específicos, donde los particulares efectivamente pues cruzan frontera porque ya hablamos de un elemento de carácter extranjero y pues entramos en el análisis del primer eje del por qué el Estado juega un papel importante cuando hablamos de la soberanía. Otro de los ejes importantes es que fundamentan la eficacia o ineficacia territorial de las leyes. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ningún Estado soberano está obligado a someterse a las leyes dictadas por el poder legislativo de otro Estado. Esa es la regla, que no se está obligado, pero ¿qué sucede? Cuando las leyes de un país en principio solo tienen fuerza obligatoria dentro de su territorio, he aquí donde se ha de analizar cuando un juez, por ejemplo, guatemalteco, aplica una ley extranjera para resolver un caso que deriva del derecho internacional privado. Podría ser en el contexto que estamos hablando, que principalmente lo que busca la soberanía a través del derecho internacional privado es poder determinar la eficacia o ineficacia territorial de las leyes. ¿A qué se refiere? Si lo trasladamos a un escenario gráfico para poderlo entender, por ejemplo, aplicar una ley italiana para poder establecer la capacidad de un ciudadano italiano. Lo hace porque Italia no lo hace porque a Italia se le ordene, sino por el ejercicio de su propia soberanía. Cuenta con sus leyes, cuenta con su ordenamiento jurídico, la cual dictó en una norma de carácter local. En este caso, tenemos nosotros nuestro Código Civil, nuestra ley del organismo judicial, que nos dicta y nos ordena, nos establece este tipo de extremos al momento de analizar y poder determinar cómo a través de la soberanía podemos determinar si procede la eficacia o no de una ley basándonos en el ámbito territorial. Tenemos el siguiente, tercer eje, justifica la exigencia del exequatur.
Miren pues, cuando yo les hablo del exequatur, ya en un momento o en otra sesión vamos a tener la oportunidad de platicar cuál es su función, cómo se... Hoy, si me da tiempo, voy a explicar un poquito de cuál es el procedimiento que se lleva a cabo, si es que tenemos el espacio, pero si no, en otra sesión yo voy a explicar cuáles son las etapas o procedimientos que se deben de llevar a cabo cuando se aplica el exequatur, que es el procedimiento de homologación que se hace cuando se emite una sentencia en el extranjero. Pero, ¿de qué deriva? De que entre yo en detalle muy general de cómo se justifica esta sentencia. Pues obviamente existe la soberanía jurisdiccional. Ustedes saben que el poder de administrar justicia y ejecutar lo juzgado se refiere a la potestad jurisdiccional. ¿Recuerdan ustedes cuando hablaban de la jurisdicción, que es la facultad de administrar justicia por los órganos jurisdiccionales? ¿Cómo lo vamos a hacer o lo vamos a poder determinar si conocemos bien la soberanía? Si no maneja usted la soberanía, no va a poder justificar cómo vamos a reconocer una sentencia que fue emitida en el extranjero, en Guatemala. Entonces, una de las manifestaciones más puras, se dice, en cuanto a la soberanía estatal, es específicamente lo que se denomina el exequatur, que ya saben ustedes, es la homologación de una sentencia que se emite en el extranjero. Veamos, por favor, que nos saquen su constitución y veamos el artículo 203. ¿Qué nos dice el artículo 203? Si no estoy mal. Cuando hablamos de la facultad de administrar justicia, de los órganos jurisdiccionales, ¿qué nos dice el artículo 203? La parte conducente del primer párrafo. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Es el primer párrafo. Muy bien, excelente. Entonces ahí ustedes ya pueden hacer una anotación si no lo tienen marcado. Creería yo que sí lo tienen marcado. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. Le ponen su epígrafe y marcan el primer párrafo, lo más importante que tenemos que tener claro, que corresponde a los tribunales de justicia, la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Pero cuando estamos precisamente en el ámbito del derecho internacional, se da esa figura del exequatur. Vayan a ver, por favor, me voy a adelantar, vamos a ver si lo tengo aquí. Vaya a ver el artículo 183. Alguien que lea la introducción y nos vamos al inciso, vamos a ver, P. A ver. Artículo 183, funciones del presidente de la República. Son funciones del presidente de la República, inciso P. Recibir a los representantes diplomáticos, así como expedir y retirar el exequatur a los cónsules. Bueno, entonces ahí le pueden colocar un epígrafe donde hace mención la Constitución en cuanto a esta figura que es parte del derecho internacional. Póngale en epígrafe ahí exequatur y lo marca en naranja. Yo le puedo preguntar en el examen si usted está conectado. ¿Se da cuenta? Yo voy diciendo las preguntas. Si está conectado, no necesariamente la clase o la evaluación tiene que ser solo de lo que están las diapositivas. Entonces, si yo le pregunto en el examen cuál es el fundamento legal constitucional de la figura del exequatur, fundamento legal. Artículo 183, inciso P, literal Bueno. P. A ustedes ya no se les olvida y ahí lo anotan y por eso es importante. De esto, lo importante de lo que estamos hablando de esta figura es que tengan presente ustedes que las sentencias dictadas por un juez, esto es en el ámbito, en el contexto del derecho internacional privado, la sentencia dictada por un juez de otro país, y si está fuera de sus fronteras, debe de aplicar este procedimiento para que esa sentencia extranjera
que quede claro, me estoy anticipando, no he llegado al tema, pero ya ustedes están conmigo, pueda surtir sus efectos independientemente del tema que esté resolviendo esa sentencia, porque saben ustedes que puede ser embargar bienes, disolver un matrimonio en Guatemala, la sentencia que se dictó en el extranjero. ¿Qué procedimiento ha de seguirse? El procedimiento de homologación. ¿Y cómo se le llama a ese procedimiento? El exequatur. Este procedimiento, tal vez me adelanto, este procedimiento para llevarse a cabo esta homologación de la sentencia que se emite al extranjero se hace ante la Corte Suprema de Justicia. El exequatur, si quieren ustedes ahí en la Constitución pueden colocar una referencia. El exequatur al final de cuentas se constituye, si bien saben, hasta ante quién se solicita este procedimiento de homologación. Ante la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia. Bueno, pueden colocar ustedes ahí que el exequatur al final de cuentas se constituye como un permiso formal. Un permiso formal que el Estado soberano, vemos otra vez la soberanía, ¿verdad? Receptor otorga la resolución extranjera tras verificar que no va a lesionar sus leyes ni sus garantías. Ese es el procedimiento que se hace. Entonces yo le puedo preguntar en el examen, ¿y qué es el exequatur? O le puedo colocar, es el permiso formal que el Estado soberano, receptor, otorga una resolución extranjera tras verificar que no lesiona sus leyes ni garantías. ¿Cuál es la respuesta? Exequatur. Bueno. Entonces usted ponga esa referencia ahí en el inciso P. Es el permiso formal que el Estado soberano, receptor, otorga la resolución extranjera tras verificar que no se lesiona ninguna ley y se respetan todas las garantías. Ustedes ya saben. Bueno, van conmigo y van viendo ustedes cuál es la importancia de manejar la soberanía, y estoy hablando solo del artículo 141, el papel importante que juega en el contexto del derecho internacional privado. Vemos otro de los ejes importantes, creo que sería el número 4, si llevan ustedes el orden ahí en sus notas, sería la barrera del orden público internacional. ¿A qué se refiere cuando hablamos del orden público internacional? Si bien es cierto, vemos y escuchamos de los tratados, convenios a nivel internacional para poder aplicar, y todos los estados que son miembros para poder aplicar este tipo de derecho, viene y entra en juego de nuevo la soberanía. Ya dijimos que la soberanía otorga al Estado la facultad de ¿qué? De homologar una sentencia. ¿Ese poder de qué? ¿Qué es la soberanía? ¿Cuáles son los 3 elementos que otorga la soberanía en derecho internacional privado? Fundamento, origen y El límite. fundamento de origen. Bueno, ¿será que con ese fundamento, con ese origen, con ese límite, un Estado soberano puede autodefenderse de las normativas? Sí, ¿verdad? Entonces aquí la soberanía, cuando estamos hablando de que busca establecer un orden público de carácter internacional, la soberanía otorga al Estado la facultad de autodefensa. Ustedes saben, vuelvo, insisto, aunque la norma de conflicto señale que ha de aplicarse la ley de otro país, el Estado puede negarse a la aplicación de esa ley si vulnera sus principios, si vulnera garantías, ¿sí o no? Sí. Si violenta principios constitucionales, si va en contra del orden público, si va en contra de la moral, ¿puede negarse a aplicar esa norma? Sí, licenciada. Vamos, Sí, licenciada. por favor, alguien que vaya al artículo 44 de la ley del organismo judicial y que le dé lectura, por favor. Artículo 44, si no estoy mal. Dice, Hermetismo del orden público, licenciada. Artículo 44. Ajá.
Dice, no tienen validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones y las sentencias de otros países, así como los documentos o disposiciones particulares provenientes del extranjero. Si menoscaban la soberanía nacional, contradicen la Constitución Política de la República y contravienen al orden público. Entonces, ¿cómo se le llama a esa figura cuando no tiene validez ni efecto alguno en la República de Guatemala las leyes, disposiciones, sentencias que derivan de otra legislación y vulneran lo que acabamos de decir, la soberanía nacional, contradicen la Constitución, garantías, el orden constitucional? ¿Cómo se le denomina? Hermetismo del orden público. Hermetismo del orden público. Bueno, entonces si yo le pongo en el examen, le copio el artículo 44, ¿a qué se refiere? Entonces usted va a seleccionar, si vienen varias opciones, ¿verdad? Ahí va a seleccionar esta opción donde dice hermetismo del orden público. Ya saben ustedes que tiene una denominación cuando estamos hablando de este tipo de situación, cuando basándonos de la soberanía vemos que hay hay normas de conflicto que han de aplicarse aquí, pero si tienen este resultado, este efecto, ¿cómo se le denomina? Hermetismo del orden público. Vamos a ver otra de los ejes importantes del por qué abordamos lo que es la soberanía. Nos dice que a través de la soberanía, yo les pregunto, que tiene un Estado, le faculta para la celebración de tratados internacionales, ¿sí o no? En ejercicio de la soberanía que pueda tener un Estado. ¿Le otorga esa facultad, sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? A través de la soberanía, si estamos hablando del derecho internacional privado, no solo de esta, sino que del derecho internacional público, vemos que se nos otorga como Estado esa facultad externa de decidir libremente qué convenios se van a ratificar, se van a celebrar. Pueden ser convenios multilaterales. Uno de los convenios multilaterales que les puedo mencionar como ejemplo, a raíz de que estamos hablando que si tenemos soberanía, podemos celebrar tratados, convenios, ratificarlos. Uno de estos es el que nos corresponde en este curso, que se le denomina Código de Bustamante. Estos y todos los convenios que nacen, que tienen auge en lo que es en los convenios de la Haya, principalmente hablando del Código de Bustamante, al Código de Derecho Internacional Privado, que al final de cuentas busca esta normativa armonizar con lo que regula el derecho internacional privado. Entonces, el Estado, a través de esto que acaba de mencionar, del Código de Bustamante, los tratados de la Haya que se han aceptado y ratificado en su momento, lo que busca al final de cuentas es autolimitarse voluntariamente, ¿verdad? Su soberanía para facilitar la cooperación judicial, si estamos en el contexto del derecho internacional. ¿Cómo lo podemos hacer? En el comercio, sin perder el punto principal, que es no vamos a perder nuestra independencia legal por celebrar estos tratados y convenios por la soberanía que tiene un Estado. Entonces, en síntesis sería un compañerito ahí de lo que yo acaba de hablar, la pregunta que hacía al inicio de abordar la soberanía, ¿por qué es importante abordar la soberanía? ¿Cuáles son los 3 elementos que nos proporciona la soberanía en el derecho internacional privado? El fundamento, origen y límite. Bueno, mencióneme 2 de los ejes principales que cumple la soberanía en el contexto del derecho internacional privado. Y los convenios multilaterales. Número 1. El derecho internacional privado no busca solucionar el problema, sino establecer la norma jurídica a aplicar. Número 2. Fundamenta la eficacia o ineficacia de las leyes. Bueno, le pregunto, cuando estamos hablando del orden público internacional, si hay normas en choque, en conflicto, que van a vulnerar el orden constitucional, van a vulnerar garantías, van a vulnerar principios, ¿cómo se le denomina esto? Hermetismo de orden público. ¿Cuál es el fundamento legal? El Artículo 44 de la Constitución. Bueno, ¿cómo se le llama a ese permiso, a esa autorización formal que el Estado soberano
ha de otorgar, receptor otorga a la resolución extranjera tras verificar que no se lesione ninguna ley ni garantía. Exequatur. Ah, bueno, homologación o exequatur. ¿En dónde está el fundamento legal? Artículo 183 de la Constitución, literal P. ¿Se dan cuenta cómo vamos? ¿Cómo vamos de todo lo que yo voy explicando? Y pues puede ser tema de examen. Yo de nuevo les hago una pregunta. Vamos a ver si tengo aquí presente porque yo las voy anotando por si hay algo. ¿Cuál es la estructura de la norma jurídica, los elementos de la norma en conflicto en el derecho internacional privado? ¿Cuál es la estructura? Supuesto de hecho, punto de conexión y consecuencia jurídica. Muy bien. ¿Se dan cuenta? Está fácil y sencillo. Si usted recibe su curso, porque yo ya veo que más adelante, cuando ustedes ya tienen casi que el 100, ya ni se conecta. Y ahí lo van a ver, ya solo 2, 3, 4, pero es importante seguir recibiendo el curso. Entonces, en síntesis, en relación a la soberanía, las dimensiones, el contexto que acaba de indicar, es de que las dimensiones del derecho internacional privado se hacen, se manifiesta a través de la soberanía estatal. A través de la soberanía, ¿qué nos permite saber? La competencia legislativa, poder determinar qué ley ha de aplicarse. El Estado decide libremente, ya saben ustedes, a través de la soberanía, qué reglamentos, qué tratados, qué convenios, qué reglas han de aplicarse, siempre y cuando pues no vulnere el orden público. A través de la soberanía del derecho internacional privado nos permite saber cuál es la competencia, es decir, la competencia judicial, es decir, que el juez conoce. Siempre partiendo de lo que regula la Constitución. ¿Cuál es el fundamento legal donde nos habla de la potestad jurisdiccional? ¿O a quién le corresponde esa función? Dijimos que lo íbamos a marcar. 203 constitucional. 203 de la Constitucional. Ah, bueno. ¿A quién le corresponde esa facultad aquí en Guatemala? Porque ¿A usted? Justicia. Ah, bueno, muy bien. Entonces, seguimos. ¿Qué dimensiones conoce también el derecho internacional privado? La manifestación de la soberanía estatal, lo que acaba de decir, poder determinar qué jurisdicción ha de conocer, porque recordamos que la jurisdicción, ¿qué es? ¿Qué es la jurisdicción? Cuando recibieron teoría del proceso. es la potestad que le proporciona el Estado para impartir justicia. ¿A quién? A los órganos jurisdiccionales. Ah, bueno, entonces resumen, jurisdicción, que recuerden por favor, es la facultad que tienen los órganos jurisdiccionales de administrar justicia. Y pues de último vemos la soberanía, la eficacia que nos va a permitir en cuanto a las sentencias y llevar previamente esa homologación, ese procedimiento. Si bien es cierto, se puede otorgar una sentencia de otro país, pero siempre verificando este proceso. ¿Ante quién se lleva el proceso de homologación, el exequatur? Aquí en Guatemala, ¿ante quién se verifica? Corte Suprema de Justicia. Ante la Corte Suprema de Justicia. Preguntas tan sencillas porque les digo, pero no, repito, no están en la diapositiva. Entonces vemos ahora otro de los elementos que habíamos mencionado aquí en esto cuando hablamos del Estado de Guatemala. ¿Qué sistema de gobierno tiene Guatemala? Democrático, soberano, republicano. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 140 de la Constitución. ¿100? 140, licenciado. Muy bien. Vemos entonces otro de los elementos puntuales esenciales, el territorio. Ya habíamos mencionado en su momento que forma parte del territorio. ¿Cuál es el fundamento legal? 142 de la Constitución, licenciado. 142 constitucional. Ah, bueno. Alguien que me mencione brevemente qué forma parte, ¿solo tiene un fundamento o tiene dos? Ahí que integramos. Artículo 5 de la ley del organismo de la judicial. ley del organismo judicial. Muy bien. Entonces, también es importante hacer un breve recorrido y reflexión
de lo que es la importancia de este elemento, el territorio, en el contexto del derecho internacional privado. Yo les pregunto a ustedes, alguien que de lo que hemos estado mencionando, que conecte y haga ahí un comentario, ¿por qué considera de manera personal que es importante manejar, saber este elemento, no solo que ya vimos que de acuerdo a nuestra Constitución, pero qué papel juega el territorio cuando estamos hablando del derecho internacional privado? Este elemento, ¿por qué es importante? Porque literalmente, licenciada, nos enfoca los límites territoriales a través de los cuales se van a aplicar las leyes de un país y la soberanía dentro de ese territorio. Muy bien. ¿Alguien más? Hago pausa, siempre estoy haciendo preguntas. ¿Cuáles son los sujetos principales del derecho internacional privado? 3, 1. ¿Cuáles son los sujetos? ONU, del derecho? ONU. Ajá. La ONU, la OEA, los individuos para resolver problemas. Muy bien, excelente. Bueno, retomando entonces el territorio, en el derecho internacional privado, el territorio es un elemento fundamental, es prácticamente la base física, geográfica, porque ya dijimos que el territorio al final de cuentas se constituye como ese espacio geográfico, ¿verdad? Sobre la cual, ustedes ya saben, el Estado ejerce su soberanía, porque no podemos hablar aislado de la soberanía del Estado, porque si no se complementan y no existen, pues definitivamente no se materializan estas instituciones, estas figuras. Entonces decimos de que el territorio, precisamente en el derecho internacional privado, es esa base física, geográfica, donde el Estado ejerce su soberanía de forma exclusiva. Entonces vemos que la importancia radica en que el territorio es el principal criterio de localización gráfica, que al final de cuentas en el contexto del derecho internacional privado nos va a permitir pues conectar esa relación jurídica privada internacional con un país, con sus leyes y sus tribunales. De esa cuenta es importante hacer mención también de ciertos puntos fundamentales cuando se hablan del territorio. Y hablamos del primero. No podemos aplicar un elemento que ya estuvimos mencionando que forma parte de la estructura, de los elementos de la norma jurídica en conflicto, si no sabemos, si no determinamos el límite en cuanto al territorio. Es el punto de conexión. ¿Cómo va a funcionar el punto de conexión? ¿Qué dijimos que era el punto de conexión? Yo les dije una palabra clave. Es el vínculo. Es ese vínculo. Imagínense cómo va a aplicar ese vínculo de un Estado soberano, independiente, con otro Estado, si usted no conoce el territorio por excelencia. Debemos saber, en el caso de que un conflicto de leyes, precisamente cuando hablamos de las normas de conflicto, que pueden ser indirectas, se utilizan los puntos de conexión para remitir la ley aplicable. Entonces, el territorio aquí juega un papel importante porque nos va a poder determinar precisamente, repito, en el derecho internacional privado, cuáles son las reglas que han de considerarse al momento de aplicar otra norma o otro sistema jurídico. Por ejemplo, ¿cómo entra en juego? Ya vimos que cuando hablamos de territorio, entra el punto de conexión. Tenemos que saber qué territorio, porque ese es el vínculo que nos va a determinar el territorio guatemalteco, el territorio salvadoreño, el territorio español, mexicano. Entonces, vemos uno de los puntos importantes o reglas que han de aplicarse cuando estamos platicando del territorio. Más adelante, yo voy a tener la oportunidad de explicarle los principios del derecho internacional privado, pero como la clase da para ir mencionándolos y como les digo, nos anticipemos al tema, hay temas que no solo los voy mencionando general porque hay puntos específicos o sesiones donde vamos a abordarlos de una manera más específica. Uno de los elementos importantes del territorio donde entra en juego
este elemento es el estatuto real o conocido por los principios como el lex rei citae. Estamos hablando del estatuto real. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos, este principio hace referencia a lo que es a la ubicación de los bienes. Cuando estamos en problemas o en casos donde hay que determinar derechos sobre los bienes. Los derechos sobre los bienes especialmente hace énfasis este principio a lo que es a los bienes inmuebles. Este nos dice específicamente en su definición, en lo que determina este principio, que se rige estrictamente por la ley del territorio. Cuando estamos hablando del principio lex rei citae, estamos hablando del estatuto real. Cuando hay problemas, conflictos, en cuanto entra en contexto un bien de carácter inmueble, la ley nos dice que se va, para poder determinar qué ley es la más idónea, ¿verdad? Para solucionar el problema, se va a basar por la ley del territorio donde están situados. Y esto tiene su fundamento legal. Vaya al artículo 27 de la ley del organismo judicial. ¿Qué nos dice el artículo 27? Artículo 27. Alguien que le dé lectura. Artículo 27. Situación de los bienes. Lex rei citae. Los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. Muy bien. Aquí se refiere, ya les dije, al estatuto real. Pueden colocarle una anotación ahí, como un epígrafe al 27, estatuto real, y le pueden colocar en grande, si bien es cierto, lo menciona el artículo, colóquele ahí lex rei citae. Si en el examen yo le pregunto, ¿cuál es el fundamento legal del lex rei citae? El principio. ¿Cuál es el fundamento? Artículo 27. Bueno, puede ser que también yo le coloque, se refiere a aquel principio donde los bienes se rigen de acuerdo a la ley del lugar de su ubicación. ¿Qué nombre recibe? ¿Usted qué va a ir? ¿Qué va a seleccionar? Principio lex rei citae. Entonces, ven otra vez y hacemos reflexión aquí de cómo entra en juego el ámbito territorial. Por eso, de ponerlo en la presentación, y cuando estamos hablando del Estado de Guatemala, no solo es importante hacer alusión a la soberanía, al territorio, a lo que regula la Constitución, sino que vemos que a nivel internacional nuestra ley número 2 que hemos de tener a la vista es la ley del organismo judicial. ¿Cómo se le denomina a este principio? ¿Estatuto qué? Real. Vemos otro principio que pues también hace referencia al elemento territorio, cuando estamos hablando del Estado de Guatemala y cómo ha de aplicarse en el contexto del derecho internacional privado. Vemos ahora un estatuto formativo. ¿Cómo se le llama al lex rei citae? ¿Estatuto qué? Real. Real. Ahora vamos a ver un estatuto formativo. Ese se le conoce como locus regit actum, que quiere decir lex loci celebrationis. Ustedes dirán, esta licenciada, ¿en qué me está hablando? ¿Ese es inglés o qué? Pues así lo regula la ley. La ley del organismo judicial establece las formalidades externas, la validez formal de un contrato, la validez formal de un acto jurídico, y de nuevo nos hace énfasis que ese ha de regularse de acuerdo a la ley del territorio. ¿En dónde lo tenemos establecido? Veamos, por favor. 29. Artículo, sí, dime. 28 de la 28. ley del organismo judicial. ¿Qué dice el artículo 28? Formalidades externas de los actos. Locus regit actum. Las formalidades extrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Muy bien, entonces otra vez ahí marquen por favor el artículo, colóquele de epígrafe a un costado estatuto formativo, vaya conmigo. Yo le estoy diciendo, ¿y qué nombre, cómo se le denomina locus regit actum en cuanto a qué estatuto es real o formativo? Formativo. Cuando estamos hablando de la lex rei citae, ese es un estatuto real.
Marca ahí, por favor, con su resaltador amarillo las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo con otro color a la ley del lugar de su celebración. También se ve incluido el fundamento, el artículo 29, por favor. ¿Qué dice el artículo 29? Forma de validez de los actos. Lex loci celebrationis. Las formalidades intrínsecas de los actos y negocios jurídicos se regulan de acuerdo a la ley del lugar de su celebración. Muy bien, de nuevo, ahí póngale el epígrafe, por favor. Estamos en el artículo 29. Ahí está más adelante, como les digo, cuando ya lo haga mención, ustedes ya lo tienen marcado. Un epígrafe ahí, lex loci celebrationis, y marquen con su resaltador, por favor, precisamente lo más importante. Entonces, ya para ir puntualizando, se dan cuenta la importancia de saber qué forma parte del territorio, cuáles son los principios que se ven inmersos en el territorio, en el ámbito internacional. Tenemos dos, uno que nos hace relación al estatuto real, dependiendo del bien o en dónde se ubique, el estatuto formal, ¿verdad? Vemos que también tiene importancia el lugar donde se lleve a cabo la celebración del acto o contrato, regulado en la ley del organismo judicial. Entonces, vemos que también puede entrar en discusión dependiendo del tipo de problema o controversia que se presente en relación al territorio, poder determinar el territorio del domicilio del demandado. Podría ser también en los casos cuando estamos hablando de que se ve inmerso un elemento de carácter extranjero, el problema, el tener que determinar qué jurisdicción ha de fijarse para que se lleve a cabo el proceso, ¿verdad? Cuando hay territorios y se tiene que determinar el domicilio de un demandado en un caso, el territorio de la situación de un inmueble, ya vimos aquí, ¿verdad? Los jueces de un país, si tienen competencia exclusiva sobre los litigios referidos a terrenos, ubicaciones de edificios en un suelo determinado, el tener que determinar qué juez es el competente para conocer demandas por accidentes, por daños ocurridos que ya son en el extranjero, que traspasa fronteras. Entonces, es importante que usted conozca, pues, por lo menos estos elementos que estamos haciendo mención. También para la cuestión del territorio. Uno de los aspectos que voy a abordar más adelante, ¿se recuerdan cuando estudiaron ustedes Introducción al Derecho, los ámbitos de aplicación de la ley? ¿Cuáles eran los ámbitos de aplicación de la ley? Solo recuérdenmelos. Que ustedes analizaron, estudiaron Introducción al Derecho, creo yo. Compañeritos, despierten. ¿Qué pasó ahí? Se durmieron los ámbitos. Quiero ver que sí estoy en la llamada porque tal vez me desconecté. El espacial, temporal, licenciada, material y personal. Muy bien. Entonces, gracias porque pensé que me había desconectado yo hablando sola y no los miraba porque estoy en la presentación, pero sí están despiertos. Entonces, quiere decir de que en cuanto al ámbito espacial, uno que mencionaste tú, yo les pregunto, ¿el ámbito espacial tiene conexión con el elemento territorial para poder determinar la validez de una norma jurídica? Sí, licenciada. Bueno, entonces vuelve otra vez, el territorio establece los límites geográficos dentro de los cuales ha de aplicarse una norma jurídica y pues donde de nuevo entra en acción lo que es el principio de territorialidad, ¿verdad? Poder determinar qué reglas, qué leyes ha promulgado un Estado, a quiénes va dirigido, a personas nacionales o extranjeras, cómo se encuentra dentro de su territorio. Y este fundamento lo tenemos cuando estamos hablando de el principio de territorialidad, que también tiene fundamento cuando estamos hablando de poder determinar qué reglas, qué leyes, qué Estado ha de entrar en acción para poder aplicar
valga la redundancia, estas leyes, ya sea personas nacionales o extranjeras, tenemos un principio. Y este principio está regulado en la ley del organismo judicial. Este puede ser otra pregunta de examen. Yo le puedo preguntar, por ejemplo, ¿qué es el principio de territorialidad? ¿Cuál es el fundamento legal? Entonces, por favor, nos vamos al artículo 5 de la ley del organismo judicial. ¿Alguien que lee lectura? Artículo 5 de la ley del organismo judicial. Ajá. Uh-huh. Porque ya lo habíamos leído, ya lo habíamos anotado. Entonces, colócale ahí a un costado, por favor, puede ser con un subresaltador celeste, principio de territorialidad. Aquí volvemos a hacer énfasis, el imperio de la ley se extiende a toda persona, sea nacional, sea extranjera, sea residente o en tránsito, salvo las excepciones reconocidas, por el derecho internacional. Y a través de esto, pues vemos también que colóquele ahí, marque principio de territorialidad y marca específicamente ahí el término territorio para que usted sepa que tiene relación, ya lo enlazamos con la Constitución. También es importante que veamos ahí que a través del principio de territorialidad, a través del elemento del territorio, podemos establecer los límites extraterritoriales. Una ley extranjera no puede aplicarse de forma automática en un territorio ajeno sin que las normas del conflicto del Estado receptor lo permitan. ¿Cómo se le llama a ese procedimiento? Si estamos hablando de una sentencia específicamente. Ya lo habíamos dicho, ¿cómo se llama ese procedimiento? Cuando se va ante la Corte Suprema de Justicia, se verifica si no violenta. Homologación, licenciado. Exequatur. Entonces, de nuevo, tiene conexión con el límite extraterritorialidad, porque ya dijimos cuáles son los 3 elementos que nos proporciona la soberanía. Fundamento, origen y límite. Bueno. Entonces vemos aquí, a través del territorio, nosotros vamos a poder determinar cuáles son los límites de ejercicio de la coacción y cuándo procede la ejecución, que a la ejecución ustedes ya saben que se le llama, cuando vamos a ejecutar una sentencia en el extranjero, que viene del extranjero, exequatur, el ejercicio de la fuerza pública, si vamos a realizar embargos, secuestros de bienes, anotaciones de demanda, dependiendo, ¿verdad? Que es un acto puramente que nos permite la soberanía estrictamente territorial. Entonces aquí volvemos otra vez a hacer énfasis de estos artículos donde al final de cuentas vemos de que es de vital importancia. No sé si habíamos platicado el artículo 44, ya lo habíamos marcado. Ya, ¿verdad? Ya lo habíamos marcado. Entonces, más adelante yo de esto, de lo que estoy hablando, como a ustedes les encantan los problemas, los casos, resolverlos, yo les podría, de acuerdo a los principios, que marcamos en la ley del organismo judicial, yo les podría plantear un caso y ustedes me digan qué procede. Un ciudadano italiano otorga un testamento en Roma, pretende heredar una finca ubicada en Antigua Guatemala a favor de una fundación. ¿Qué importancia tiene el territorio aquí? ¿O cómo funciona? Entonces, usted como ya se maneja su ley del organismo judicial, ¿usted cuál sería su argumento? Aunque el testador es italiano, testó en Italia, la validez de la transmisión de los impuestos aplicables, la inscripción registral de la finca, ¿se registran en dónde? ¿A través de qué ley? En Guatemala. ¿El territorio qué?
guatemalteco. ¿Qué principio estamos poniendo en acción ahí? Principio de territorialidad. ¿Cuál sería el artículo del principio? 5 del Artículo ámbito de 5 aplicación de la ley. ¿Qué dice? Veamos el artículo 27 de la ley del organismo judicial. Situación de los bienes, lex rei citae. Ajá, ya lo habíamos hablado y aquí les estoy diciendo que qué importa que él tenga nacionalidad italiana, que esté en Italia, pero el bien ¿en dónde está? ¿La finca? En Guatemala. En Guatemala. Entonces, el bien está físicamente ubicado en Guatemala. Ponga atención porque en el examen puede venir su caso de esta índole, aunque nos complicamos, me interesa, tal vez para efectos de ejercicio aquí en clase, yo le puedo poner aquí en actividad para que registremos la asistencia, porque se dan cuenta que ustedes son bastantes, y si yo calificara individual 150 casos, se nos complica y ustedes quieren rápido su nota. ¿Hasta dónde vamos? A manera de síntesis, al igual que hice con la soberanía, la importancia de la soberanía. ¿Por qué es importante el territorio? Porque a través de este vamos a poder determinar el punto de conexión. Si sabemos y manejamos los principios que regula nuestra ley, precisamente nuestra Constitución y lo que regula la ley del organismo judicial, que tienen cajonero que tenerla a la mano, a través del territorio vamos a poder determinar el punto de conexión. A través del territorio podemos determinar el punto de conexión, ese vínculo. A través del territorio, si manejamos y establecemos que, dependiendo la situación que se presenta en el derecho internacional, nos va a poder determinar también cuál es la jurisdicción o cuál es la competencia que tienen los jueces de acuerdo a los hechos donde están situadas, ¿qué? Los bienes o las cosas. A través del territorio nos va a poder permitir establecer el ámbito espacial, ya saben ustedes, poder delimitar la frontera donde hay una ley, donde hay un Estado obligado por defecto a cumplir una normativa. A través del territorio, pues se permite establecer, al igual que la soberanía, el orden público, territorial, evitar que las normas extranjeras también pues puedan cumplir ya decíamos, sus efectos previamente, que se considere, se analice que no violenta garantías, constitución ni el orden público ante el procedimiento de la homologación denominado como exequatur. ¿Cuál es el fundamento legal? Artículo 185, Constitución. Artículo 183, literal B. Muy bien. Vamos entonces, otro de los elementos que ustedes marcaron y veíamos en la clase pasada cuando hablamos del Estado de Guatemala y la importancia que tiene el conocer, saber del idioma oficial de un país, precisamente aquí en Guatemala, para poder aplicar todo lo relacionado al derecho internacional privado, es de que partimos del idioma oficial. ¿Por qué creen ustedes? Ya hemos hablado de la soberanía, porque tenemos que conocer la soberanía, conocer esos límites, conocer todo esto. Hemos hablado del territorio, de cómo vamos a aplicar las normas, tanto nacionales como extranjeras. Ahora yo les pregunto, a nivel personal, ¿por qué creen ustedes que es importante saber, conocer el idioma oficial? Notariado. A ver, ustedes que son notarios. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede en el derecho internacional privado? ¿Por qué es importante conocer del idioma oficial de un estado? No solo pues que estamos en Guatemala. ¿Por qué? Yo tengo entendido que lo esencial de conocer el idioma es que todo lo que redacte el notario tiene que ser casi no te escucho. Idioma español. Fíjate que no te logro escuchar, qué triste, no te logro escuchar. No sé si es mi señal, pero te escucho lejos. Estoy en el bus. Ay, juela, perdón.
Hay ahí interrupción. A ver, ¿alguien más? Licenciada, yo considero que el conocer el idioma oficial es importante porque de esa manera es como un proceso a través del cual podemos hacer una adecuada interpretación de los contratos o de las leyes ordinarias de un país. Y eso pues nos va a dar como el hecho de tener cierta certeza de las normas que estamos aplicando a través del idioma. Muy bien. ¿Alguien más que quiera emitir su opinión? ¿Por qué es importante conocer, saber el idioma oficial, cómo se va a interpretar, por qué es importante en el ámbito del derecho internacional privado? Notarios. ¿Qué hacen los notarios cuando están en el extranjero o hay gente en el extranjero? ¿Qué pasa? Noches, licenciada y compañeros. Hola, buenas noches, bienvenido. Bueno, es necesario porque es la forma de entender y de interpretar la ley, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, como vieron ustedes en la presentación, gracias ahí por tu participación. Vemos el idioma oficial, cuál es el fundamento legal. Otra vez alguien que le dé lectura al artículo 143 para recordar ese fundamento legal. Las lenguas vernáculas forman parte del patrimonio cultural de la nación. Muy bien. Entonces, cuando hablamos del idioma oficial en el derecho internacional privado, como ustedes le acaban de dar lectura, es la lengua establecida. ¿En dónde? ¿En qué artículo? 143, por la Constitución, la legislación de un Estado soberano. La legislación de un Estado soberano para ser utilizado en todos los actos, la administración pública, para formular leyes, para crear leyes, para el ejercicio de la función judicial, todo en el ámbito judicial, crear actos, en la administración pública, formular leyes, para poder poner en práctica la función judicial. En este caso partimos de lo que regula y establece expresamente nuestra Constitución en el artículo 143. ¿Por qué? Porque es importante. Partiendo de lo que regula, ya hicimos por qué es importante aquí en Guatemala, ya lo dijimos, ¿verdad? Porque la aplicamos a los actos, a los contratos, a la administración pública, cuando formulamos leyes para ejercer la función judicial, que es la que ya leímos allá, poder administrar justicia. Tenemos que partir del idioma oficial, que es, ¿cuál es el idioma oficial? El español. El español. Entonces vemos aquí en el derecho internacional privado las relaciones jurídicas entre particulares, que generalmente cómo se van a vincular o se van a involucrar, por eso les decía notariado, punto referente. Generalmente vemos en este ámbito, en esta área del derecho, que hay documentos, hay actos, hay contratos. Ustedes que van a estudiar, hay poderes, hay sentencias que provienen de países con idiomas distintos. ¿Qué idiomas? Generalmente vemos que si se dio un mandato, se dio un poder, que se hizo un contrato, que se hizo una carta poder y que la dieron allá. Generalmente cuando vienen del extranjero hablamos del inglés, dependiendo del país, ¿verdad? Que nos va a generar involucrarnos en el derecho internacional privado. Vemos el francés, el alemán y todos los demás idiomas sabidos y por haber. Entonces aquí es importante de nuevo involucrarnos, poder conocer, analizar el principio del idioma oficial. Es crucial, es fundamental para el derecho internacional privado. ¿Y cuáles son las razones de fondo? Número uno, ya les mencionaba, número uno, la condición de poder determinar la eficacia. Y cuando hablamos del idioma español, a través de este vamos a poder determinar la eficacia de los documentos que provienen del extranjero. Si nosotros no sabemos de esto, cómo procede, no vamos a poder orientar y determinar cuál es la ley o la legislación o la normativa adecuada para poder orientar y poder solucionar el problema. Para que un documento otorgado en el extranjero, por ejemplo, hablamos de un certificado de nacimiento que fue emitido en los Estados Unidos
o un contrato mercantil, a ustedes que les encanta mercantil también, ustedes ven los contratos. Los contratos nos da esa apertura para entrar en el mundo de lo que es el derecho internacional. Vemos los contratos mercantiles que son firmados en Alemania para que estos tengan validez y surtan sus efectos jurídicos ante autoridades, registros públicos, jueces, dependiendo, porque volvemos, insistimos, ya sabemos más o menos el procedimiento, no basta con lo que ustedes ya manejan o están conociendo, están estudiando de los pases de ley, de la apostilla, porque aunque el documento, venga con auténticas legalizadas por el exterior, si está redactado en idioma distinto al español, carece de eficacia probatoria directa. Eso quiero que lo tengan claro. Aunque ustedes digan, ya se hizo los pases de ley. Si eso viene redactado en un idioma distinto al español, carece de eficacia probatoria directa en el territorio nacional. Por eso es importante conocer, manejar lo que es, qué procedimientos han de seguirse o para llevar alguna exigencia de alguna traducción jurada, si el documento ha de ser traducido formalmente al idioma oficial, que es el español, por un traductor jurado autorizado por Guatemala, que ha de verse esos requisitos, ¿verdad? Vemos también que, bueno, me voy a quedar ahí porque les tengo las preguntas que yo les voy dejando en el Classroom se registran como asistencia. Entonces, también por eso solicito que ustedes puedan hacer su actividad. Si ustedes están cansados, si no les da tiempo, háganlo después, pero se cierra hoy. Entonces, por favor, vayan a su actividad. Ahora sí, les voy a pedir que la resuelvan en comentario personal, no público, por favor. Vamos a cambiar la dinámica. Son 2 preguntas. No sé si ya les aparece. Sí, licenciada, ya aparece. Muy bien. Me van diciendo, no se van a desconectar porque recuérdense que tenemos que tomar una fotita y ya los dejo descansar 5 minutos para el próximo curso. Sí, aparece, licenciada. Gracias, muy amable. Licenciada, buenas noches. Perdone, ¿cuál es la tarea que hay que hacer? ¿Es lo que está en el Classroom? Es vas ahí a actividad número 3, dice. Son 2 preguntas. Leida, una pregunta. Usted mencionó hace poco que si un documento proveniente del extranjero viene redactado en un idioma que no sea el oficial de Guatemala, es decir, el español, no tiene validez probatoria, dijo, directa. Hay que hacer la traducción, ¿verdad? Aunque hagas las legalizaciones y todo el proceso, ¿no? Por más que el país donde provenga esté suscrito, al igual que Guatemala, en el convenio de la Haya. Sí, tiene que hacer el procedimiento. Gracias. Licenciada, disculpe, las respuestas no las enviamos en comentario público, ¿sí? Comentario personal. Va, gracias.
Bueno, se quedan ahí contestándole, si no, ya saben que tienen hasta medianoche por si quieren descansar 5 minutos para el próximo curso. Si quieren ahí, por favor, encienden su camarita unos minutitos. Quienes quieran posar para la fotografía. Si pueden encenderla, por favor, yo se los voy a agradecer. Muy bien, voy entonces a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Me dan chance porque voy a tomar otra y ya los dejo descansar. Usted no sale linda con la cámara. ¿Ah? ¿Qué dices? Vamos ahí. Que usted no sale, dice. No, yo no, mira que les contaba desde el primer día que tengo problemas con mi computadora, pero voy a tratar de que me lo solucione un técnico porque no he podido solucionar esto, pero si no me conoces, por lo menos en la voz, me identificas en la voz. Ah, esa voz es conocida, es esto. Vamos a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí está. Entonces, no sé si tienen alguna duda, estamos claros a trabajar, por favor, ya aprovechen que ya está el cuestionario para que no tengan problema al finalizar y pues ya estaré publicando las instrucciones para el trabajo que corresponde a la evaluación final. Entonces, yo les deseo feliz noche, que Dios les bendiga, un fuerte abrazo, espero hayan disfrutado la clase. Buenas noches, licenciada. Gracias. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, licenciada.